Bienvenidos a una nueva edición de Desafío Ecuador. Estamos aquí con la doctora en educación Carmen Timpatiza y Juan. Bueno, el tema de hoy es la educación. Carmen, dame tu opinión en sí sobre las diferencias que existen entre la educación privada y la educación fiscal. ¿Qué tú piensas en el escenario ecuatoriano estamos hablando? ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es la diferencia? Si estas diferencias se han achicado o todavía existen. Estas brechas en la educación privada y pública. Bueno, y yo podría establecer más de una diferencia, ¿no? Pero obviamente si nosotros hacemos un poco de historia, podríamos ver que no es igual la brecha al momento actual, en el Ecuador por lo menos. Porque la escuela privada antes tenía una marcada diferencia con la escuela fiscal. Por decir, cuando se comenzó a enseñar lo que es informática y con el inglés mismo, si claro, nosotros como padres queríamos que nuestros hijos tuvieran esta posibilidad de aprender a manejar un computador y de aprender el inglés, debíamos buscar una escuela privada, porque lamentablemente la escuela fiscal no carecía de estos recursos y muchas veces se pedía colaboración a los padres de familia para pagar el profesor de computación y de inglés. O sea que la malla curricular ha sido uniforme en este momento con este gobierno. Actualmente podríamos decir que la brecha se ha estrechado un poco, porque ahora la malla curricular, no sé si ustedes lo saben, es unificada en lo que es la educación básica y también en el bachillerato. En el bachillerato tenemos el bachillerato general unificado. Exacto, y al igual... Ya salieron ya los que eran físicos y ya no existen. Sí, ya no existen las especializaciones. Sí. Entonces ahorita lo que nosotros en el bachillerato unificado tenemos en este año se graduarán la primera promoción, que está ya con este tipo de... Pero podemos decir que ha habido un esfuerzo para tratar de unificar la educación desde este punto de vista, el punto de vista de la malla curricular, ¿no? Sí, ya eso sería un punto de convergencia, digamos, tanto para la privada como para la pública, cuando se ha hecho una malla curricular para todos, porque ahora, hasta donde yo sé, las escuelas fiscales, las privadas, las fiscomisionales, deben ceñirse estrechamente a lo que impone el Ministerio de Educación como malla curricular. Claro, y también existe el otro problema, es también el déficit en infraestructura que lleva a que haya aulas con una gran cantidad de... Esa sería otra diferencia entre la escuela privada y la escuela fiscal, la falta de infraestructura. Que realmente el gobierno veo que está haciendo nuevas escuelas, nuevos colegios en las principales ciudades, aunque en las zonas rurales. También en las zonas rurales. Por ejemplo, yo sé el caso de Pedernales, y yo les cuento esto por una amiga mía que tenía una unidad educativa, y ella me comentó que este año posiblemente debía cerrar porque el gobierno le puso, ella me dijo así, yo soy correísta, apoyo todo y me tocó a mí. Claro. Imagínate, yo cómo hago a competir con una escuela del milenio. Claro, lamentablemente yo me quedo ahí chiquita y tengo que cerrar, porque obviamente la gente irá a poner a sus hijos en esta escuela que le ofrece más oportunidades y no le cuesta. O sea, también se está viendo este fenómeno de que, yo he escuchado también que en Quito, en muchas escuelas públicas, la gente prefiere ir a la escuela pública. Me parece que es en el caso del Benalcázar, no, en el caso de... Sí, creo que me dice que es municipal, Benalcázar, sí. Prefieren ir a esta escuela porque ya la escuela pública... Y yo me permitiría decir que el Colegio Benalcázar ahorita está un poco elitizado también, porque el acceso al Colegio Benalcázar es dificilísimo. Claro, porque la gran cantidad de gente competencia que quieren ir, ¿no? Y ahorita existe en el Ecuador también la sectorización, entonces no los chicos del sur, del norte, desde Calderón, Carapungo, no pueden ir al colegio. No pueden, tienen que ir al colegio. Solamente, exacto, al Colegio Benalcázar irán solo los que están alrededor del colegio. ¿Usted piensa que si en una aula, por ejemplo, de 60 alumnos, que podemos decir que es la realidad de muchos colegios fiscales, por decir en la costa como Vicente Rocafuerte, o en Quito como el colegio el Mejía o el Central Técnico, ¿no? Baja la calidad de la educación mientras el número de alumnos es mayor en la aula? O sea, el profesor humanamente no es que puede llegar a todos por igual, ¿no? Sí, sería un factor,
porque como acaba de decir, humanamente el profesor no podría ocuparse de manera individual, porque los 40 o 45 minutos de hora clases se le irían en ese tiempo, pero ahora debemos tomar en cuenta también que el profesor ya no trabaja como antes, que iba al colegio, daba sus 4 o 5 horas y se iba. Ahora el profesor debe estar desde la cuarto para las 7 hasta las 3 y media de la tarde. Ellos no pueden abandonar. Entonces aquí también la honestidad y la conciencia del maestro es que ocupe bien este tiempo que él está ahí. Para tratar otros temas, digamos, de índole, por decir, emocional, de los estudiantes. Ocuparse más a nivel personal, ¿no? Porque nosotros como profesores, como educadores, no solamente debemos impartir lo que es la educación académica, sino también ocuparnos de la parte afectiva y psicológica del estudiante, que es lo que influye en el rendimiento de ellos. Cuando no están bien en sus casas, tienen problemas. Y aquí cabe señalar otra problemática grave, que es la migración que ha habido en los últimos años en Ecuador, donde los chicos se han quedado abandonados, sin padres, sin madre, y eso influye muchísimo. Claro, la parte emotiva es muy importante en la educación. Porque en el círculo familiar, digamos, el ambiente, es la base, ¿no? es la base para el bienestar del chico. Claro, nosotros en el libro que hemos escrito también hablamos de que antes de enseñar a una persona un contenido académico, debemos también primero ver la parte emotiva de esa persona, ¿no? Pero claro está, como usted dice, el problema de un profesor con 60 alumnos. Va a ser bien difícil que dé la clase y también se ponga a conversar sobre los problemas que tiene. Puede ser un modo de resolver este problema o esta problemática, aplicar o tratar de buscar otros métodos, otras metodologías, como por ejemplo el caso del método Montessori. Podría ayudar en la escuela, por ejemplo, por dar un ejemplo. Sí, lo que es la escuela, ahora nosotros en Ecuador tenemos la escuela básica, que va del primero al 10º año, ¿no? Lo que nosotros antes decíamos del jardín de infantes es del primero de básica. Y lo que era el tercer año de ciclo básico es el 10º. El 10º ahora. Entonces, yo pienso que este método podría aplicarse del primero al 7º año de educación básica. Porque el método Montessori. Pero luego nosotros nos enfrentamos también a una realidad que en educación aún no ha estado tocado como debería ser. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, nos estamos refiriendo solamente a la educación del niño, como etimológicamente la palabra lo dice, ¿no? Pedagogía es la educación del niño. Pero si nosotros nos damos cuenta, después de los 12 años ya no son niños. Hasta los 16, 17 años ya son adolescentes. Y para eso nosotros, si hacemos una revisión de las ciencias agógicas, nos encontramos con una ciencia que se llama edegogía, que es la que debería ser aplicada a esta etapa de los adolescentes, y no la pedagogía. Y nosotros muchas veces escuchamos a nivel educativo y de educadores escuchar todavía esta palabra, no la pedagogía del adolescente, y no existe, ¿no? Ahorita esta ciencia está teniendo bastante boga en Venezuela y en Brasil, por ejemplo, porque nosotros debemos darnos cuenta que el adolescente tiene una problemática, ustedes saben, donde comienzan los cambios hormonales. Entonces ellos están con ese desorden ya en sus cabezas, en sus cuerpos, que comienzan a tienen cambiar. Otras motivaciones. Y debe haber otra motivación. ¿Usted piensa que debe actualizarse la metodología con respecto a la realidad tanto de jóvenes como de... Exactamente, se debe hacer una revisión. En el método Montessori se habla de que ahí se pueden mezclar niños de diferentes edades para que entre ellos se colaboren y puedan... para que el conocimiento venga de una forma innata, así como se aprendió a hablar, se aprendió a caminar, eso nadie lo enseñó. Usted fue aprendiendo de acuerdo a la etapa evolutiva, ¿no? Y cuando uno es niño, uno lo adquiere. Exacto, porque el método Montessori habla también de que el niño es una esponja que absorbe todo. Entonces, de hecho, digamos, no es solo una esponja, digamos, a diferencia de la esponja, absorbe todo, pero es ilimitada. La esponja por lo menos se llena. Sí, para los niños, mientras más ellos vayan... ¿Usted piensa que cuando van al colegio sienten que el sistema educativo es una imposición? Es limitado, ¿no? O impuesto. Impuesto, porque a usted le dicen, ¿no? Tú debes, o por lo menos era antes así, hablamos de la educación de nuestros tiempos, ¿no? Tú debes hacer las bombitas
la página de palitos, la página, no le permiten hacer otra cosa desarrollar su pensamiento creativo. Está limitado solamente lo que el profesor decía, pero ahora las cosas han cambiado ya, ¿no? ¿Usted piensa que con las nuevas reformas que están habiendo ahora con el gobierno de ahora, se da también énfasis al pensamiento creativo en el colegio, en la escuela? Se está imponiendo eso, pero yo vuelvo a decir, todavía lo veo un poco ellos distante, apuntan a eso con la reforma que han hecho, ¿no? El mismo hecho de que ellos han señalado como ejes transversales de la educación, son 5 ejes transversales, y que eso se va a través desde el primer año de educación básica hasta el 10º, se manejan estos 5, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la interculturalidad, que debe venir incorporada en todos los temas de enseñanza, y donde a los niños también se les permite tener una interacción, y también se les enseña a ser tolerantes con las personas que son diferentes, porque hay diferentes manifestaciones. Porque el Ecuador en sí es multiétnico, es pluricultural, multiétnico. Entonces, otro tema que vamos a tratar es también el bajo nivel de lectura que se ha podido ver en un artículo del diario El Comercio, que habla que existe un índice de promedio por cada habitante de 0.5 en el Ecuador, según el Centro Regional de Fomento del Libro. ¿Usted piensa que este bajo nivel de lectura, no solo a nivel de los estudiantes, sino en general, se piensa que puede ser una falta de motivación por parte de la familia, o en la escuela, o en el colegio, o porque los libros son muy caros? ¿A qué se debe? Debido porque hay otro índice que se compara, por ejemplo, en Argentina 4, que está dentro de Sudamérica, y Finlandia me parece que son 45, pero ya es una realidad fuera de Sudamérica. ¿A qué piensa que se puede este problema, que se debe, que cree, o cómo se lo podría también mejorar, ¿no? Yo pienso que el origen es sobre todo en las estructuras de los sistemas educativos antiguos, que únicamente se requería la memorización. Entonces el libro, cuando nosotros lo tenemos en la mano y lo leemos, debemos saber que es una fuente que nos va a ayudar a adquirir nuevo conocimiento. Y debemos saber también que debemos hacer crítica sobre lo que hemos leído y los conocimientos nuevos que vamos a adquirir. Pienso también que es falta de incentivo, pero recursos económicos yo diría que no, porque en todas las casas ahora existe un computador, y ahora se pueden leer los libros. Es más también la motivación de la familia influye bastante. Ya no tenemos una cultura para la lectura, se podría decir. A nivel cultural, exactamente, por eso yo les decía que es un problema de estructura de un sistema educativo retrógrado, digamos. Pero que o también piensa que la familia puede también tener un efecto, o sea, apaguemos la tele y leamos un poco también, ¿no? Sí, deberían haber campañas. Padres, sí, pero otra vez regresamos a los sistemas, en este caso políticos anteriores, donde ahora que nosotros es necesario para los padres trabajar, ¿no? Entonces el papá, la mamá llegan agotados del trabajo, y no es que van a tener tiempo para decir a sus hijos sentémonos a leer, pero de vez en cuando se podría hacer lecturas cortas, o sea, que, y despertar el interés por la crítica en los chicos, ¿no? Que un poco una generación que hemos crecido con la televisión, ¿no? Y entonces Pero también eso ustedes saben, ahora en el Ecuador hay un programa de televisión que se llama Educate Ecuador, donde hay los programas educativos que nosotros como padres y profesores deberíamos incentivar a los chicos para que a través de la televisión también ellos puedan hacer sus críticas. El hecho también de que el padre de familia a los niños en 4, 5, 6 años le lean cuentos o fábulas, puede ser que crezca la situación de que si mi padre me leyó este libro, esta fábula, relaciono al libro con mi padre con amor, y cuando crezca el libro va a ser un amigo mío, más no va a ser una cosa impuesta, o puede ser esto en los primeros años
puede Sí, yo ver pienso esto? que eso marca la diferencia de los lectores y los no lectores, ¿no? Si es que al niño se le lee de cuando es pequeño, por ejemplo, hay cuentos muy adaptos a la edad, y yo les hablo por mi experiencia, yo leía cuentos a mi hijo de cuando él tenía 9 meses. De principito, me Y acuerdo que... al un año Claro. él estaba en capacidad, porque él habló a los 9 meses, al año él estaba en capacidad de responder las preguntas que de acuerdo a esa edad se le hacía de lo que se leyó. Sí. Entonces él, por ejemplo, yo jamás he necesitado decirle tienes que Imponerle, leer. sino que él solito solo- dice, mira, quiero que me Esa es la compres mejor este forma. libro, y luego también a ellos de alguna manera educarles al intercambio, porque los libros se los lee y se los deja. Y se los deja. Pero si es que nosotros hacemos un intercambio con los amiguitos del barrio, de la escuela y todo, se va adquiriendo inclusive una biblioteca ambulante, ¿no? Claro. Que yo les digo de paso, están desapareciendo las bibliotecas como físico, Claro. porque ahorita tenemos las tecnologías Claro, y que nos ayudan a online, incrementar, sí, a incrementar difundir mucho. la información también. Exactamente, sí. Y bueno, hablando ahora sobre el tema de educación y los profesores, ahora en Brasil existe una protesta. En Brasil se registran violentos enfrentamientos durante las manifestaciones de maestros. Los desórdenes comenzaron después de que varios activistas arrojaran bombas incendiarias contra edificios públicos, a lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. Miles de personas marcharon en el centro de Río de Janeiro y Sao Paulo para apoyar la huelga de docentes de la escuela pública. Las protestas comenzaron hace más de 2 meses con una demanda de aumentos salariales y perspectivas de progresión laboral mejoradas. Lamentablemente, como acabamos de ver, es una protesta. Pienso que a nivel mundial la mayor parte de países tienen esta problemática. Los profesores no cuentan con un salario digno para el trabajo que hacen. Afortunadamente en Ecuador nosotros ya no tenemos este problema, porque el sueldo básico de los maestros ha sido elevado, y desde cuando esto ha sucedido ya no tenemos las huelgas, los paros, que también eran un factor que contribuían a la falta de educación y formación Claro, y los más correcta perjudicados eran en los estudiantes ecuatorianos, ¿no? Claro. Es una pena, pero se debe hacer de alguna forma sentir la necesidad de mejorar los sueldos, y de esa manera también se reflejará una mejor educación. Bueno, muchas gracias, Carmen. Ahora ya concluimos esta segunda edición de Desafío Ecuador. Los esperamos en nuestro sitio Pueblo Movimiento y en el desafioecuador.org. Deja tus comentarios sobre la educación y cada uno de nosotros podemos contribuir con propuestas e ideas. Gracias.